Antes de ver temas tan importantes como las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, veamos algo sobre teoría de conjuntos. Esto básicamente para poder establecer la diferencia entre población y muestra. Vamos a ver esto de una manera muy informal, pues la fundación matemática es bastante compleja. Bien, cada vez que en nuestro diario quehacer tenemos que hacer análisis, investigación o estudios sobre algún hecho, por ejemplo, verificar cuál es la probabilidad que se tiene de vender un producto en una población determinada, pues lo primero que se debe hacer es recopilar información, procesarla, analizarla y generar conclusiones. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo que plantea la investigación para poder establecer cuál es la población objeto de estudio y adicionalmente cuál será la muestra y las posibles inferencias que sobre la población se puedan llegar a hacer. Entonces, para que no estemos tan perdidos como este personaje, empecemos por definir un universo. Este es Omega, el universo, y en este caso estamos hablando de todos los personajes de cómics que se han creado hasta este momento. Pueden observar pues que acá para el ejemplo hemos mencionado apenas algunos, pero vamos a suponer que aquí se encuentran todos los personajes de tiras cómicas que se han llegado a crear hasta este momento. Bien, vamos a suponer que el investigador quiere establecer cuál es la edad media de los personajes de tiras cómicas que tienen origen mexicano. Lo primero, teniendo claro ya el objetivo, pues es identificar cuál es la población. Encontramos pues estos tres elementos que corresponden al objetivo que se ha trazado el investigador. Quiere decir entonces que el tamaño de la población objetivo es de 3. 1, 2, 3. Y recuerden que el tamaño de la población objetivo es denotada por una N mayúscula. Cuando le preguntamos a Capulina cuál es su edad, a Cantinflas cuál es su edad, al Chapulín cuál es su edad, sumamos estas tres edades y las dividimos en 3, obtenemos la edad promedio de toda la población. Es decir, acabamos de hacer un censo. Y es un censo porque hemos considerado a todos los elementos de la población objetivo. Pero en la vida real lo que ocurre es que las poblaciones son supremamente grandes y sería muy costoso hacer la investigación con todas las unidades de la población. Entonces para ello se toma una muestra. Vamos a suponer que el investigador ha definido que con una muestra de tamaño 2, es decir, n minúscula igual a 2, pues es suficiente para poder llegar a sacar conclusiones sobre cuál es la edad promedio de toda la población con los datos obtenidos en la muestra. Entonces vamos a suponer pues que por cuestiones del azar en la muestra quedó Capulina y quedó el Chapulín. Luego lo que hay que hacer es preguntarle la edad a Capulina, preguntarle la edad a este personaje, sumar, dividir por 2 y ya obtenemos la media muestral de la edad. Esa media muestral se denomina en estadística estadístico o estadígrafo, diferente a lo que proponíamos al inicio, que era obtener la media de toda la población. Cuando obtenemos la media de toda la población,
Eso ya no se llama estadístico o estadígrafo, sino que se denomina parámetro. Entonces lo que se busca con las muestras es tratar de encontrar el valor más cercano posible al verdadero parámetro de la población. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que un investigador quiere establecer de los personajes de las tiras cómicas cuál es el ingreso promedio de aquellos que usan capa. Entonces tenemos a Robin, a Superchica, Superman, Batman y Krypto. Resulta que estos personajes cumplen con las características del objetivo que se ha planteado el investigador. Luego podemos decir que estas personas o estos personajes que están aquí encerrados en estos círculos, pues constituyen la población objetivo. ¿Cuál es el N mayúscula? Es decir, el tamaño de la población objetivo. Tenemos 3 y 2 acá, pues será 5. Y vamos a suponer que el investigador ya ha establecido que con un tamaño de muestra 3, entonces se pueden llegar a obtener resultados muy favorables para conocer cuál es el parámetro de la población. Es decir, el parámetro poblacional que intentamos conocer o por lo menos acercarnos a él es el ingreso mensual. Vamos a suponer que por cuestiones del azar en la muestra quedó Batman, Superchica y Robin. Le preguntaríamos entonces a Robin cuál es su ingreso mensual, a Superchica lo mismo y a Batman exactamente igual. Sumamos esas tres cantidades, las dividimos en 3 y obtendríamos el ingreso medio de la muestra. Con base en ese ingreso medio de la muestra podemos extrapolar o inferir el ingreso medio de toda la población. Pero ¿cuál es la población? Aquellos que tienen capa, porque ya dijimos que nuestra población objeto de estudio son estos 5 personajes. Bien, veamos un último ejemplo. Vamos a suponer que ahora lo que quiere conocer el investigador es el nivel de alegría, por ejemplo, el estado de alegría que puedan llegar a tener todos los personajes de las caricaturas. Entonces resulta que cuando el investigador dice de todos los personajes, pues no podemos excluir a ninguno. Si son todos los personajes de las tiras cómicas, pues nuestra población objetivo tiene que ser todos estos elementos que se encuentran en el rectángulo. Bien, adicionalmente el investigador ha establecido que el tamaño de muestra es de 5 y por cuestiones del azar entonces esa muestra la conforma Pitufina, Mickey, Pluto, Mister Increíble y Papá Pitufo. Aquí la idea entonces es que el encuestador le preguntará a esta persona, a este personaje, a este y a este, cuál es su nivel de ansiedad o de alegría, perdón. Y entonces dirá baja, media, alta, Pitufina, contestará cualquiera de las 3. Lo mismo pasa con Mickey, con Pluto, con Mister Increíble y con Papá Pitufo. Dependiendo de las respuestas que nos hayan entregado estos personajes, pues obtendríamos el estadígrafo o la proporción muestral, y esta nos serviría para poder concluir sobre toda esta población, para poder decir en términos generales cuál es el nivel de alegría que siente cada uno de ellos. El Departamento Nacional de Estadística, DANE,
realiza anualmente una encuesta nacional de hogares. Como se trata de una encuesta, debemos estar pensando ya en que se ha seleccionado una muestra del total de hogares que existen en Colombia. ¿Por qué? Por cuestiones de costo. Es muy costoso, no imposible, ir y visitar todos los millones de hogares que existen en este país para poder obtener un resultado confiable. Basta con seleccionar una muestra representativa de toda la población para que los resultados sean también confiables. Aquí este formulario tiene 9 preguntas, pero a propósito hemos resaltado en azul la primera y la última, pues realmente no es una pregunta que se lleve a cabo, pero que sirve para dejar incluida dentro de la base de datos. Esto con el propósito de tener un orden. Previo a la aplicación de la encuesta por parte de los encuestadores, el DANE debe capacitar a estos personajes para llenar de manera adecuada los formularios y poder así obtener respuestas confiables. Sin embargo, entendemos que al momento en que se diligencian las encuestas, pues no dejan de haber errores. Muy bien, miremos qué es lo que haría un encuestador. Este encuestador, tan pronto entra al primer hogar, pues ya se sabe que es la encuesta 1, por eso quedó en azul, no es necesario ni siquiera que lo pregunte allá en el hogar. Y aquí comienzan las preguntas realmente importantes para el estudio. ¿Cuántas personas habitan en este hogar? Vamos a suponer que han dicho que 4. ¿A cuánto ascienden los ingresos familiares por mes? Y entonces vamos a suponer que son 2 millones de pesos. ¿Cuánto suman los gastos de alimentación mensual? Y vamos a suponer que han contestado 450.000 pesos. ¿Cuánto suman los gastos adicionales mensuales? Vamos a suponer también que suman 100.000 pesos. Estas preguntas, las 3 anteriores preguntas, pues corresponden a armar variables cuantitativas. Igual en esta, lo que pasa es que aquí es dinero e incluso se puede considerar como variables cuantitativas continuas. Esta también es cuantitativa, pues me responden cuántas personas, pero sería una variable cuantitativa discreta. Muy bien, esta vivienda es propia, pues a mí acá contestan si sí o si no. Lo que pasa es que en estadística se acostumbra a codificar las preguntas y entonces el 1 en este caso quiere decir que sí y el 0 quiere decir que no. Vamos a suponer que en este hogar la vivienda es propia, que no poseen vehículo, pero que sí tienen computador y que está ubicada en el municipio número 21. Cuando se han reunido todos los 1500 papelitos que componen la encuesta, pues hay personas que se dedican a tabular la información. Previo a la tabulación de la información, pues los organizadores de la encuesta ya han preparado una matriz para poder capturar la información. Observen que esta columna, que es número de encuesta, pues corresponde a la primera pregunta. Esta segunda columna corresponde a la segunda pregunta, ¿cuántas personas habitan el hogar? Esta corresponde a la tercera y así sucesivamente. Lo que quiere decir que cada pregunta se convierte en una columna. En bases de datos se denominan campos. En estadística se denominan variables. Entonces, en este caso tendríamos, aparte de esta,
8 variables para analizar, porque el municipio también se puede analizar. El municipio, aunque aparece aquí un número, no quiere decir que haya un municipio que se llame el municipio 21. Lo que pasa es que este puede corresponder a Faca, o a Funza, o a Mosquera, etcétera. Bien, estas personas deben tener muchísimo cuidado, los tabuladores, para que la información quede correcta. Observemos entonces, la gente se sienta, digita, etcétera, y ya quedó capturada la primera encuesta. Fíjense que es fiel reflejo de lo que hay acá. Aquí quedó sí en lugar de 1 y aquí quedó no en lugar de 0. De resto, pues la información yo creo que no tiene mayor problema. Cuando el señor o el encuestador llega a hacer su segunda encuesta, entonces supongamos que le han dicho que viven 2 personas, los ingresos familiares vamos a suponer que ascienden a 5 millones de pesos y que los gastos de alimentación son 1.200.000. ¿Cuánto suman los gastos adicionales? Supongamos que 300. Esta vivienda es propia, vamos a decir que no, pero que sí tienen vehículo y adicionalmente que tienen un computador. Y el municipio, vamos a suponer que respondieron que es el 2. Ocurre lo mismo, la tabulación, y entonces el resultado final de todo este ejercicio resulta siendo esta famosa matriz. Aquí ya tenemos las 8 variables que son de nuestro interés y este número corresponde a un orden, la encuesta 1, la encuesta 2, etcétera. Cada registro, como se denomina en el vocabulario de bases de datos, pues contiene la información de una encuesta. Este quiere decir que el hogar que se encuestó en el orden 6 tiene una persona, un solo integrante, tiene un ingreso por esta cantidad, tiene unos gastos de alimentación por esta cantidad, tiene unos gastos adicionales que suman esta cantidad, ese hogar tiene su vivienda propia, no poseen vehículo, sí tienen un computador y corresponden al municipio número 1. En este caso vamos a decir, supongamos que este es Bogotá. Bien, con base en esta información, el siguiente paso sería la imputación de datos. ¿A qué corresponde la imputación de datos? A una verificación que hacen los investigadores para verificar que la información sea coherente. En caso que no lo sea, pues habría que revisar cuál es el número de encuesta que presenta cierta inconsistencia. Por ejemplo, los ingresos familiares, vamos a mirar solamente estos registros, pues están por el orden de 30 y algo a 50 y algo. Si el investigador encuentra aquí un ingreso familiar, supongamos de 190.000, pues ya comienzan a haber sospechas que hay algún problema. Supongamos que aquí fueran los 139.000 pesos, hay sospechas de que hay algún problema con este registro. ¿Para qué es este número? Para ir y buscar la encuesta y verificar si fue que hubo un error de digitación o de captura de datos por parte del encuestador. Bien, vamos a comenzar analizando esta variable. Volvemos a insistir, es una variable cuantitativa pero discreta. ¿Por qué es discreta? Porque se usan números enteros como valores. 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos, 4 integrantes, 5 integrantes, 1 integrante, pero jamás vamos a encontrar 1,83 integrantes. Entonces, por eso se llama una variable cuantitativa discreta. Bien. Ahí, esta herramienta datos, análisis de datos, vamos a hacer un histograma, y ese histograma vamos a
a recaudar la información para poder obtener una salida que nos interese. Pero antes, más bien, hagamos lo siguiente. Miren, vamos a usar una función de Excel que se llama mínimo, es decir, el dato más pequeño. ¿De dónde? De todos estos 1500 datos. Recuerden que son 1500 encuestas. Y entonces resulta que el número mínimo de personas que hay en un hogar es 1. Y ahora con la función de Excel denominada máximo, nos paramos nuevamente acá, seleccionamos todos los 1500 datos y ya sabemos que el dato mínimo de esa variable es 1 y el máximo es 6. Bien, entonces organicemos la información de la siguiente manera: hogares que tengan un hijo, que tengan 2, que tengan 3, 4, 5 y 6. Y vamos a elaborar un histograma. Ese histograma, entonces, por la ficha datos, aquí seleccionamos análisis de datos y vamos a elaborar un histograma. Bien, ¿cuál es el rango de entrada? Voy a borrar esto para que no tengamos dudas al momento de repetir el ejercicio. ¿Cuál es el rango de entrada? Pues para mí es la variable y debo tener cuidado de que arranque aquí justo en 2 hasta 1501, porque ahí me asegura que estoy tomando todos los 1500 datos. Ese sería el dato de entrada. El rango de clases pues no es más que los datos que tenemos acá: hogares con un hijo hasta hogares con 6 integrantes. Perdón, tengo metido el tema de hijos. Bien, ahora el rango de salida, vamos a decir que nos genere la información acá. Oprimimos a aceptar y aquí ya tenemos la salida de la información. Vamos a quitar esto. Aquí entonces podemos colocar, o se acostumbra a colocar, el nombre de la variable. Vamos a resumir y esto se llama personas por hogar. Aquí con un clic derecho vamos a darle formato a la serie de datos. Comenzamos por quitar esos espacios, o si no, no sería un histograma. Y en el borde dejémosle un color blanco para que alcancemos a notar las diferencias. Entonces sabemos que este eje pues no se llama clase. La gente que vaya a leer esto no entenderá que es clase, sino vamos a denominarle número de personas, y aquí pues la frecuencia o cantidad de personas que hay en ese hogar. Miremoslo así un poco mejor. ¿Qué quiere decir esto? Este es un histograma. Entonces el computador nos ha ayudado a hacer lo siguiente: revisa la variable y va y cuenta cuántos hogares tienen un solo integrante, y resultó que hay 277 hogares en esta información que tienen un integrante únicamente. Ahora, hogares que tienen 2 integrantes son 386, y la frecuencia pues corresponde a la altura de esta barra. Fíjense donde estamos ubicados: son hogares con 2 personas, son 386 por acá. Si ustedes se ubican dándole un clic, encontrarán que son 2 hogares, 2 personas, ocurre en 386 hogares. Bien, como estamos hablando de medidas de tendencia central, ya espera uno que los resultados estén más o menos por este lado. Si queremos calcular en promedio cuántas personas tiene un hogar, pues pensamos en hacia dónde se concentra la mayoría de los datos. Mayoría, miren, cantidad. Esta altura es cantidad.
Entonces miremos algo, aquí podríamos atrevernos a decir que son como 2 o como 3, ¿sí? Más o menos, que porque por ahí es donde se está concentrando más el número el número de datos o la cantidad de datos. Bien, pues entonces Excel también nos ayuda a calcular. Vamos a calcular el promedio. Por ahora dejemos aquí media. Aquí le llamamos media. Calculemos la media, calculemos la moda, calculemos la mediana. La media, pues Excel la llama promedio, que no es más que un promedio aritmético de todos los 1500 datos. Damos un enter y aquí encontramos que la media es de 2,78. Quiere decir que en promedio los hogares colombianos tienen 2,78 integrantes. Conclusión que no entendería nadie. Aquí tendríamos que aproximarlo a 3, pero cuando ya estemos dando la respuesta. Y fíjense que ese 3, ya estábamos nosotros sospechando que por aquí se estaba concentrando la media. La moda, exactamente igual. Entonces vamos a decir moda varios, porque puede que hayan varias modas. Y recordemos que la moda es el dato que más se repite. Veamos cuál es el dato que más se repite de estos 1500 datos. Pues el dato que más se repite es el 2. Verifiquémoslo acá. Hogares con 2 personas hay 386. Es el dato que más se repite. No hay un número mayor que 386 en esta columna. Y la mediana, que resulta siendo el dato central, pues también la podemos calcular con Excel si le decimos cuál es el rango. Entonces el rango de datos es ese y obtenemos que la mediana es igual a 3. Hay muchísimas maneras de calcular esto, pero para obviar tiempo y aprovechar la tecnología, pues permitamos que sea Excel quien nos diga exactamente de qué se trata. Hay otras medidas de tendencia central, como la media recortada, y esa media recortada o acotada, pues básicamente se utiliza cuando existen valores extremos, supongamos por acá o por acá. Entonces lo que se hace es cortar unos datos, no tenerlos en cuenta por este lado, por esta cola y también por esta cola, y calcular solamente para los datos que están por acá. Supongamos el 95% de los datos, entonces quedaría recortado 2.5 acá y 2.5% acá y se calcularía. ¿Para qué? Para evitar que estos extremos influyan demasiado. Lo mismo, pues también se utiliza la media armónica y la media geométrica, pero esto se acostumbra más que todo para variables que tienen datos acá, como por ejemplo porcentajes o razones, etcétera. Bien, por ahora dejemos esta información acá. ¿Qué más podemos decir? Vamos a armar una tabla de frecuencia. Armémosla porque vale realmente la pena. Recuerden que esta es una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a armar una tabla de frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar aquí personas por hogar. Aquí digamos que queremos saber cuál es la frecuencia absoluta. Por acá, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Acumulada. Y por acá vamos a decir cuál es la frecuencia relativa. Y en esta última, la frecuencia relativa
pero acumulada. Perfecto. Entonces vamos a tratar de dejar esto por lo menos legible. Perfecto. Bien, entonces sabemos que personas por hogar hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los únicos valores posibles que tiene esa variable. Y entonces la frecuencia absoluta no es más que hacer lo mismo que hizo Excel acá, que fue un conteo. Entonces podemos, aquí es importante tener en cuenta, vamos a utilizar una fórmula de tipo matricial en Excel. Entonces miren, seleccionamos primero todo el rango de lo que queremos ir a contar, igual, para poder colocar la fórmula, y utilizamos esta fórmula que se llama frecuencia. ¿Cuáles son los datos? Pues los datos son los que tenemos acá, y observen que aquí la fórmula me pide un punto y coma, pues entonces le damos un punto y coma, y ahora me dice, ¿y cuáles son los grupos? Pues los grupos son los que tenemos aquí al lado. Este paso es importantísimo que lo hagamos despacio, porque vuelvo y digo, son fórmulas no muy utilizadas en Excel, nada del otro mundo, pero igual no se utilizan mucho. Antes de dar Enter debemos tener oprimidas las teclas Control Shift y ahí sí le damos Enter, todo simultáneo. Y aquí pues ya terminó el conteo. Observen que corresponde exactamente a esta misma información. Bien, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Pues es lo que yo tenía, lo que ya tenía, más el conteo que hice, y de aquí hacia abajo está todo. Es decir, está todo, me refiero a que aquí llegamos al final, 1500 acumulados. 277 que tenía, más 386, 663, más 381, 1044, etc. Aquí con la frecuencia relativa, aquí vamos a hacer algo, seleccionamos el rango hasta acá y le decimos que queremos que nos arroje resultados sobre los totales. Entonces dejémoslo aquí en negrilla para que lo observemos mejor. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa entonces es este valor, ¿qué tanto pesa en el total de la información? Y ese total, aquí digito F4 para que me aparezca esto, es decir, dejo fijo esta celda, y de ahí hacia abajo debo sumar. Vamos a dejarlo con porcentajes. Ya ahorita analizamos exactamente qué es, para qué nos sirve, y la acumulada pues es exactamente lo mismo. Aquí tenemos este valor, luego lo que traíamos más lo que ahora está acumulando, y esto debe dar 100% acá. Bien, aquí hagamos exactamente lo mismo, seleccionemos este rango hasta acá y entonces sumemos. Bien, aquí este valor sí realmente sobra. Ordenemos acá para poder leer. Esto se llama una tabla de frecuencias. Entonces la tabla de frecuencias, ¿qué quiere decir? Aquí quiere decir que 277 hogares cuentan con un solo integrante. Aquí por ejemplo que 315 hogares tienen 4 personas no más. Aquí que 18 hogares de todos los encuestados cuentan con 6 personas. La frecuencia acumulada se puede interpretar de la siguiente manera. Acá 1359 hogares de los encuestados cuentan con 4 personas o menos. 1359 hogares cuentan con 4 personas o menos. Y lo mismo puede ser acá. 663 hogares cuentan con 2 personas o menos.
Y ahora miremos la frecuencia relativa. Quiere decir, por ejemplo, este valor, que el 25.4% de los hogares colombianos tienen 3 integrantes. O, por ejemplo, que el 1.2% de los hogares colombianos encuestados cuentan con 6 personas, cuentan con 6 integrantes. ¿Para qué nos sirve la frecuencia relativa acumulada? Para hacer el siguiente análisis. Vamos a suponer este. El 98.8% de los hogares colombianos tienen 5 integrantes o menos. Lo mismo ocurre acá. El 69.6% de los hogares encuestados cuentan con 3 personas o menos. Bien, yo creo que con esto podemos dejar el tema de el análisis de una variable aleatoria. En este caso se llama variable aleatoria numérica o cuantitativa discreta.